Bueno, nos ha quedado claro lo que tiene que ver con uno de los mecanismos de participación ciudadana para toda la jurisdicción especial que tiene que ver con los grupos étnicos en Colombia, y vimos lo relacionado a la consulta previa como derecho fundamental constitucional colectivo. Ahorita quiero abordar el tema de lo que tiene que ver con la acción de tutela como esta acción constitucional que protege los derechos fundamentales individuales. Es importante resaltar que la Constitución de 1991 trajo esta Constitución del 91 antropocéntrica, como ya lo hemos visto anteriormente, nos trajo esta acción constitucional que, reitero, en el derecho comparado se conoce como la acción de amparo. En Colombia es acción de tutela, ¿correcto? Se debe decir que esta acción de tutela es un mecanismo judicial creado por la Constitución Política de 1991, que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos han sido vulnerados o amenazados por la acción o por la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, se tiene claro que nace, o más bien en Colombia, la acción de tutela con la Constitución de 1991. Esta acción de tutela está dirigida a proteger de manera pronta los derechos fundamentales, porque, y ya lo miraremos en el procedimiento de la acción de tutela, debe ser resuelta rápidamente por el juez constitucional que tenga la competencia en el momento. Bueno, se puede confundir cuando se dice que se tenga la competencia. No, todos los jueces son constitucionales, ¿sí? Lo que pasa es que de una acción de tutela, de acuerdo al asunto o en contra de la autoridad donde se acciona este mecanismo de protección constitucional, como es la acción de tutela, el juez tiene, ahí sí, cuando ya se realice el reparto, tiene la competencia para conocer de esa acción de tutela y tiene un término de 10 días para decidirla en primera instancia. ¿Listo? No sé si de pronto voy a tomarme un momento para repetir esto. Una vez se radica o se instaura una acción de tutela, esto se lleva a reparto, y reparto de acuerdo a o en contra de cuál autoridad pública es la acción de tutela, pues asimismo es el juez que va a conocer de la acción de tutela. Puede ser un juez, si le corresponde a los jueces municipales, puede ser un juez penal, puede ser un juez civil. Si es un juez del circuito, igualmente puede ser un juez de familia, puede un juez
de lo contencioso administrativo, puede ser un juez penal. Si es el tribunal, de la misma manera, puede ser sala civil, sala penal, magistrado ponente. Cualquier juez es constitucional y puede conocer de una acción de tutela, pero este tiene un plazo sine qua non, es decir, tiene un plazo establecido de 10 días hábiles para dar solución si tutela o no esos derechos fundamentales que están siendo vulnerados y que por esa razón el accionante solicitó al juez constitucional que protegiera sus derechos fundamentales individuales. Espero que hasta allí me hayan podido entender. La acción de tutela está contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada, entre otros, por el decreto 2591 de 1991. Sería bueno en este momento que pudiéramos revisar ese artículo 86 de la Constitución Política y traerlo por un momento. ¿Listo? Dice el artículo 86. Toda persona, mire cómo comienza diciendo toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar y mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quieran que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la emisión de cualquier autoridad pública. Quiero tomar un momentico esta parte porque mire que dice toda persona y sabemos que las personas son naturales o jurídicas. Ahí no está diciendo toda persona natural o no está diciendo toda persona jurídica, no, dice toda persona, decir que sea natural o jurídica, tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, sí, aunque la jurisprudencia se ha mencionado sobre este tema de sí, puede ser en todo momento, pero también se establece un término de 6 meses para que la persona que vea afectados sus derechos fundamentales pues pueda recurrir a un juez constitucional para proteger los mismos. Entonces, si a mí me están vulnerando un derecho fundamental, sea nominado, como ya lo expliqué, porque están taxativamente escritos en la Constitución Política, o sean innominados porque a través de la jurisprudencia la Corte Constitucional le ha dado ese carácter de derecho fundamental a otros derechos, como lo es la consulta previa, que ya lo vimos, o como lo es la salud. Entonces, este es el primer tema. Si yo me siento vulnerado a mis derechos, pues lo más pronto es que yo radique la acción de tutela en un tiempo prudente para lo mismo. Establece como regla general que tiene 6 meses para poder instaurarla. Ya se tendría que mirar el caso concreto para mirar las excepciones, si después de los 6 meses se podría el juez poder abocar conocimiento de esa acción de tutela. Ese es el tema. Es un procedimiento preferente. En lo preferente es que en el momento que el juez conozca de la acción de tutela, porque tiene el término de 10 días para fallar, una vez conozca de la tutela, por eso él deberá, en aspectos, darle preferencia a la acción de tutela de los procesos que cursan en su despacho. Y coloco un ejemplo. Si es un juez civil,
pues tendrá que parar, ¿sí?, sus procesos civiles, digamos que, o no parar, sino tendrá que darle prevalencia, tendrá que ser preferente, darle preferencia a la acción de tutela que tiene que resolver en ese término. Y sumario porque obviamente, como les digo, los tiempos son cortos y por esa razón tiene que dar respuesta a esa solicitud con las pruebas que presenten las partes para mirar si verdaderamente se le está vulnerando o no su derecho fundamental. Esto puede ser por sí mismo, dice por sí mismo, o por a quien actúe en su nombre. Esto quiere decir que puede ser a través de un apoderado judicial o de una persona que represente a la persona, y valga la redundancia, que le ha sido vulnerado su derecho fundamental. ¿Para qué? Para lograr que en el término de los 10 días pueda proteger de manera inmediata sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, continúa diciendo este artículo: la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. ¿Correcto? El fallo que será de inmediato cumplimiento quiere decir que en el momento en que el fallo de tutela de primera instancia tutele los derechos fundamentales, es de inmediato cumplimiento, así se impugne, quiere decir, así usted presente, digámoslo en un modo para que usted pueda entender, de presente su descontento a través de una impugnación para que un juez de la misma línea, pero con una jerarquía superior, pueda definir si confirma lo que dijo el juez de primera instancia de tutela o le revoca esa decisión que tomó el juez de tutela, ¿sí? Pero por el hecho de que se impugne, no significa que el fallo se tenga que cumplir de manera inmediata. Es decir, salió el fallo de tutela, inmediatamente sale el fallo de tutela, el juez le dará un término para que la entidad o la autoridad pública proceda a cumplir el fallo, independientemente que ellos impugnen y que la impugnación más adelante, 20 días después, el superior jerárquico decida revocar esa decisión, es decir, decirle, no, usted no tiene, usted se equivocó y como usted se equivocó, no puede tutelar los derechos, o también usted se equivocó y sí puede tutelar los derechos fundamentales vulnerados. Entonces, esta es la parte también que quería hacer, aunque me estoy adelantando al tema del procedimiento, pero queremos desarrollar este artículo 86 constitucional. Sigue diciendo, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez, si en el fallo de primera instancia la parte accionada no presenta recurso de impugnación, pues inmediatamente ese fallo quedará ejecutoriado 3 días después de haber notificado el fallo de tutela a las partes. Una vez lo notifica, comienzan a correr 3 días de ejecutoria. Estos 3 días es para si cualquiera de las partes quiere presentar un recurso de impugnación, una solicitud de aclaración
un incidente de nulidad, tendrá estos 3 días para hacerlo. Si en esos 3 días no lo hace, pues inmediatamente ese fallo ya adquiere firmeza, es decir, hace tránsito a cosa buscada sobre este tema y será enviado en el término de 10 días, aunque aquí todavía no lo dice, me adelanto, para una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Sigue diciendo que esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, porque puede ser que tenga otro mecanismo judicial, como por lo menos una demanda que usted podría instaurar, ¿sí? Y que esa demanda se permita realizar, ver que verdaderamente está ocasionando un perjuicio irremediable y que no puede esperar hasta que un juez procesal pueda tomar una determinación sobre el asunto o la pretensión de la demanda. ¿Listo? Entonces, miren, esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio, lo acabé de decir, para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso, mírenlo bien que dice, en ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución, es decir, y su sentencia y su decisión. La ley establecerá los casos en los que la acción de la tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, es decir, cuando particulares ejercen funciones públicas o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Quería traer en este momento esta parte para tener claro, pues en manera general, este aspecto de la acción de tutela. Para que proceda la acción de tutela, solo se deben cumplir 3 requisitos a saber. Debe tratarse de la vulneración de un derecho fundamental. Mire eso. Tiene que la acción de tutela se hizo para amparar a la persona cuando se le vulnera un derecho fundamental. Entonces, para que proceda la acción de tutela, uno de los requisitos que va a revisar el juez constitucional es que se trate de la vulneración de un derecho fundamental. 2. El accionante no debe contar con otro mecanismo o medio de defensa judicial, que ya se explicó. Y 3. Expresar de forma clara la omisión o la acción que la motiva y el derecho fundamental afectado. Eso se tiene que tener muy claro en este aspecto. No obstante, a lo anterior, cuando el accionante cuenta con otros medios de defensa, la acción de tutela puede proceder de forma transitoria, según señala el artículo 8 del decreto 2591 de 1991, abro comillas, y dice de la siguiente manera. Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, tenga otro mecanismo para proteger ese derecho fundamental, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Voy a colocar un ejemplo. Resulta que usted es poseedor de un bien, de un terreno, ¿sí? Y usted en ese terreno lleva más de 10 años realizando mejoras,
atendiendo bien el bien inmueble, ha construido usted su casa, de pronto hasta tiene ahí su lugar de trabajo, ¿sí? Y de un momento a otro, por un tercero X, deciden que usted tiene que desalojar el bien porque el bien pertenece a otra persona que aparece o en su defecto hay una orden de desalojo que ha instaurado alguna persona a través de un proceso judicial y usted en el momento tiene para ¿qué dice? No, pues, me llegó una orden de desalojo, ¿qué hago? Pues yo llevo más de 10 años aquí, tengo mi familia, ¿sí? Yo podría iniciar un proceso, un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante un juez, otro mecanismo judicial para poder que me reconozca que yo soy o tengo todos mis derechos de ánimo de señor y dueño sobre esa propiedad porque he ejercido por más de 10 años esa característica de señor y dueño y además de eso he invertido, he protegido el bien, he construido mi casa, mi hogar, tengo mi trabajo. Entonces, en ese momento, pues si usted instaura una acción de tutela, ¿por qué? Ya usted mirará si es por el tema de la vivienda digna, que es un derecho fundamental innominado, ya usted mirará si tiene que ver por la dignidad humana, ya mirará en dónde se entra ese derecho fundamental, pero sí podría ocasionar un perjuicio irremediable porque en el momento del desalojo esas personas podrían quedar sin habitación, sin casa, sin trabajo, con de pronto hay menores de edad, de pronto hay adultos mayores, entonces pues tendrá que ese tema mirarlo el juez de tutela, pero allí bien estructurado podría verse un perjuicio irremediable para esas personas que en el momento al ser desalojadas pues no tendrían entonces cómo vivir porque todos sus esfuerzos a nivel de esos años lo centró en ese bien inmueble. Entonces, espero que es un caso como digamos, fácil, sino que se pueda entender sobre lo que es que la acción de tutela, así haya otro mecanismo judicial, de manera transitoria puede evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso, el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de 4 meses a partir del fallo de tutela. Quiere decir que en el caso que se planteó, si el juez, como ve que podría ocasionarse un perjuicio irremediable, podría dar hasta un término de 4 meses para que el afectado y la autoridad puedan resolver ese tema, ¿sí? Y de esa manera tiene un tiempo prudente para él poder tomar determinaciones sobre temas jurídicos y también de pronto en el caso que hablamos sobre su vivienda. ¿Listo? Perfecto. Mire lo que dice, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad, esto ya es más técnico, y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez, si lo estima procedente, podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso. Ahora bien,
Es importante conocer las características de la acción de tutela. Esta acción se encuentra consagrada, y lo reitero, en el artículo 86 de la Constitución Política, y se caracteriza por lo siguiente. Miren estas características. De pronto se vuelve reiterativo, pero es bueno que ustedes lo tengan claro. Lo primero en decir es lo siguiente. Solo procede por la vulneración o violación de derechos fundamentales. Otra característica. Procede cuando no existen otros medios de protección. Otra característica. Es procedente cuando hay otros medios de defensa, siempre y cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esas tres características primeras ya la hemos abordado. Es prioritaria en cuanto al procedimiento. Los términos son más cortos, es decir, 10 días hábiles desde la presentación de la acción de tutela para su resolución. Por ende, esta acción es preferente, también lo dijimos, cuando desarrollamos el artículo 86 constitucional que tiene que ver sobre la acción de amparo o la acción de tutela. No requiere agotamiento previo de la vía gubernativa, es decir, no requiere hacer una reclamación antes, no. Si se vulnera el derecho fundamental, inmediatamente ante el juez constitucional. Es decir, que no se requiere reclamación previa a la autoridad que está vulnerando o violando el derecho fundamental. Otra característica, si su contenido es informal. Incluso la tutela puede ser presentada verbalmente cuando el accionante no sepa escribir o se trate de un menor de edad. Sin embargo, a pesar de lo anterior, por eso que se dice que su contenido es informal, debe contener como mínimo. Cuando es de manera verbal, ¿sí? O también de manera escrita. Debe ser claro el contenido. O sea, ¿cuáles son los hechos que usted identifica para que en esos hechos se pueda evidenciar que verdaderamente se le está vulnerando un derecho fundamental? ¿Cuál es la acción que le vulnera el derecho fundamental o cuál es la omisión que motiva a vulnerar ese derecho fundamental? Listo. El derecho, ¿cuál es el derecho fundamental amenazado o vulnerado? Debe expresar el autor debe expresar quién es el autor de la amenaza o violación del derecho. El nombre y lugar de residencia del solicitante para que se le pueda notificar de las actuaciones de la acción de tutela. Listo. Esto también es pertinente. No requiere para interponerla intervención de abogado. Cualquier persona puede interponerla cuando le sean vulnerados o violados sus derechos fundamentales. Claro que si va con abogado, pues tiene mayor peso. Entonces, aunque sea abogado, pues, pero tiene un mayor peso, pero sin embargo no requiere la intervención de un abogado. Cuando hablo que tiene un mayor peso es porque el abogado pues ha estudiado leyes, ha estudiado todo lo que tiene que ver con la estructura de las acciones constitucionales, en este caso la tutela, conoce la jurisprudencia y sabe cómo abordar en un momento determinado para tratar de que se le protejan sus derechos fundamentales violentados o vulnerados. Procede tanto contra acciones u omisiones de autoridades públicas como de particulares en los casos establecidos por la ley. Se pueden solicitar medidas preventivas para evitar un perjuicio suspendiendo el acto en concreto que amenace o vulnere el derecho fundamental. Quiero parar aquí un momento. Cuando
En el caso que tomamos anteriormente, que hablamos sobre la posesión del bien inmueble, puede ser que le llegue la notificación a la persona que vive en este bien inmueble como poseedor y le digan que en 2 días irán las autoridades a desalojarlo de la propiedad. 2 días. Entonces, usted inmediatamente instaura o radica su acción de tutela por vulneración a derechos fundamentales de acuerdo al caso en concreto, y usted puede solicitarle al juez constitucional en la acción de tutela radicada una medida preventiva provisional para evitar el perjuicio. Quiere decir eso, que si yo radico o instauro esa acción de tutela y le coloco medida preventiva o medida provisional urgente, entonces el juez, ¿qué tiene que hacer? El juez, dice la norma, una vez conoció de la acción de tutela, no, como usted está solicitando una medida preventiva o provisional que tiene que decidirse en el término de 24 horas, una vez conoció el juez de tutela sobre la acción constitucional, él tiene que pronunciarse 24 horas si decreta o no decreta esa medida provisional preventiva hasta que haya fallo que ponga fin a la acción de tutela. Entonces, en el caso que ya dijimos, él instaura su acción de tutela, coloca una medida preventiva provisional urgente, el juez conoce la tutela al día siguiente y al otro día ya se pronuncia sobre la medida provisional. Si el juez la decreta, entonces quiere decir que en los 2 días que lo iban a desalojar, él pudo conseguir que suspendan el desalojo hasta tanto no haya una decisión definitiva si tutelan o no sus derechos fundamentales. Espero que me hayan entendido hasta allí, ¿sí? Recordemos que la acción de tutela está reglamentada o desarrollada en el decreto 2591 de 1991, que fija los aspectos como objeto, alcance, términos, trámites, impugnación, etcétera, y que es concordante con otra normatividad. Entonces, estábamos hablando de lo que la Constitución de 1991 trajo y que a la realidad de este momento ha sido de gran ayuda y protección para las personas, sean naturales o jurídicas, para que no sean vulnerados sus derechos fundamentales cuando un juez constitucional tutela esos derechos para aquellas acciones u omisiones establecidas por la autoridad pública que afectan, como les reitero, los derechos fundamentales de carácter individual. Así las cosas, hemos revisado y hemos visto que la acción de tutela está reglamentada en el artículo 86 constitucional y de tal manera lo hemos revisado. Sabemos que también ha sido reglamentada, entre otros decretos, por el decreto 2591 de 1991. Y así las cosas, hemos visto también desarrollado el artículo y también hemos visto esas características de la acción de tutela. Pero quiero hacer mucho énfasis en esta parte para que pues se tenga claro por parte de todo el auditorio que una de las características de la acción de tutela y que es el centro de todo en lo que tiene que ver con esta acción constitucional, es que solo proceden cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial.
Sin embargo, la tutela, aun cuando existan otros medios para la defensa del derecho fundamental, siempre que la finalidad de interponerla, de instaurarla, de erradicarla, sea evitar un perjuicio irremediable, y de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 6º, numeral primero del decreto 21, que lo quiero traer a colación en este momento, abro comillas, reza de la siguiente manera: cuando existen otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la existencia de dichos medios será apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Cuando se interponga la tutela, existiendo otros medios de defensa, y se determine que la finalidad de esta acción es evitar un perjuicio irremediable, debido a que la tutela, por tener y lo dijimos, por tener un procedimiento preferente y sumario, evitaría la consumación del perjuicio aludido por la persona afectada. En la sentencia de la tutela, el juez, de manera expresa, deberá manifestar la transitoriedad de la orden emitida. Estamos y colocamos un ejemplo muy claro sobre el tema de la acción de tutela, colocamos un ejemplo, lo visualizamos diciendo cómo este ejemplo podría evitar un perjuicio irremediable a través de un juez de tutela con una medida provisional preventiva, y que una orden de tutela puede tener hasta 4 meses cuando se tutela los derechos fundamentales por parte del juez constitucional, puede tener 4 meses para que se ejecute lo establecido en la sentencia, ¿sí? De esa manera que las personas a las cuales en el momento se le está presentando un perjuicio irremediable pueda transitoriamente, mientras que ejerce ese mecanismo judicial que de pronto no es tan de manera tan célere como lo es la acción de tutela, pues pueda tomar determinaciones que le permitan de pronto menguar ese perjuicio irremediable que se pueda ocasionar. Esta transitoriedad se traduce en que la orden emitida por el juez de tutela solo tendrá vigencia durante el tiempo que se demore en tomar la decisión la autoridad competente, donde la persona afectada haya iniciado la acción correspondiente. Esto es prácticamente lo que acabo de mencionarles, lo que acabo de decirles, explicarles, es esta parte, este párrafo, esto que yo acabo de mencionar. Y se podría decir, colocar de pronto otro ejemplo. Y rápidamente, una persona puede mandar a través de una acción de tutela un acto administrativo con el objetivo de evitar un perjuicio irremediable. Y si en el fallo se decide suspender los efectos del acto administrativo, esta decisión solo tendrá efectos hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie respecto a la nulidad de dicho acto. Reitero, aquí como para que podamos entender, una persona termina afectada por un acto administrativo, ¿sí?, de parte de una autoridad pública. Sabemos que el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración que crea, extingue o modifica derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, si a una persona instaura una acción de tutela por un acto administrativo que está ocasionándole un perjuicio irremediable, entonces, ¿qué hace?
instaura la tutela, ¿sí? Expone los hechos, expone sus pretensiones, demuestra por qué se le está generando un perjuicio irremediable, el juez corre traslado. Ahorita vemos un momentico, digamos un ejemplo de acción de tutela, corre traslado, ¿sí? Y al correr el traslado a las partes, a la parte accionada o partes accionadas, mira, analiza las pruebas de cada parte, los hechos que dicen, y toma una decisión. Si en el fallo tutela los derechos del accionante, decide entonces, y en este fallo decide suspender los efectos del acto administrativo, suspende los efectos del acto administrativo, esa decisión de suspender esos efectos del acto administrativo solo podrá aplicarse hasta tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie respecto a la nulidad de dicho acto. Aquí explico algo para que se pueda entender. Obviamente hay la tutela, y lo hemos dicho, opera de manera transitoria, la sentencia de tutela que tutela unos derechos fundamentales, procede de manera transitoria, porque hay otro mecanismo judicial que el accionante puede acceder, sí, sino que como está ocasionando ese acto administrativo un perjuicio irremediable, el accionante decide irse a la tutela. ¿Para qué? Porque es la manera más rápida, por eso es preferente y sumaria, es de la manera más rápida como él puede lograr que se suspendan esos actos ese acto administrativo de manera transitoria hasta tanto él utilice ese otro mecanismo judicial que sería, de pronto en ese acto administrativo podría ser un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y tendría que demandar este acto administrativo a través de este medio de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y cuando la jurisdicción contenciosa administrativa se pronuncie sobre la nulidad de dicho acto, sea favorable o no, pues hasta ese momento tendrá validez el fallo de tutela que suspendió los efectos de ese acto administrativo. Espero que ahí se haya podido entender. Cuando se dicta un fallo de tutela con carácter transitorio, la persona, y ya lo hemos dicho, lo he mencionado, la persona afectada tendrá 4 meses a partir del fallo para instaurar la acción procedente. Reitero, cuando se dicte un fallo de tutela con carácter transitorio, ¿sí?, la persona afectada tendrá 4 meses a partir del fallo para instaurar la acción procedente. En el caso anterior del acto administrativo, quiere decir que también es cierto que la caducidad, después de haberle notificado el acto administrativo que modifica, extingue una obligación, decíamos entonces que, reitero, que una persona puede demandar a través de una acción de tutela un acto administrativo con el objetivo de evitar un perjuicio irremediable, y que si en el fallo se decide suspender los efectos del acto, esta decisión solo tendrá efectos hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncie respecto a la nulidad de dicho acto. Y también habíamos dicho que cuando se dicta un fallo de tutela con carácter transitorio, la persona afectada tendrá 4 meses a partir del fallo para instaurar la acción procedente, y que si no lo hace, cesarán los efectos de dicho fallo. Y aquí reitero y colocaba pues el ejemplo como
es otro mecanismo judicial que se tiene que demandar el acto administrativo, se tiene que mandar el acto administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa. Quiere decir aquí que una vez le notifican el acto administrativo a la persona, desde allí, desde ese momento, comienza a correr el término de 4 meses, porque para que no opere la caducidad de la acción, es decir, para que usted pueda hacer valer sus derechos, ¿sí? Como lo que tiene que ver con la administración de justicia, porque usted cree que ese acto administrativo no está bien fundamentado, ¿sí? Entonces usted tiene para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa 4 meses. Si usted no lo hace en esos 4 meses, pues perdió la oportunidad para hacer valer ese otro mecanismo judicial. Ahora bien, cuando se habla de la acción de tutela, que es de carácter transitorio, porque este acto administrativo ocasiona un perjuicio irremediable, solamente ahí es que opera la acción de tutela con carácter transitorio. Pues la persona afectada, cuando ya salga el fallo de la tutela que suspenda los efectos del acto administrativo, tendrá 4 meses después del fallo de tutela, tendrá 4 meses para instaurar la acción procedente, es decir, aquí en el ejemplo que estamos tomando, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Si no lo hace en ese término de 4 meses, cesarán los efectos de dicho fallo. Entonces, quiere decir que tanto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para poder demandar ese acto administrativo y que se le declare la nulidad y se le restablezca su derecho, solamente tiene 4 meses desde que le fue notificado el acto administrativo. Y lo mismo pasa acá entonces en la acción de tutela como mecanismo de carácter transitorio, porque ese acto administrativo está ocasionando un perjuicio irremediable, por eso es transitorio. La persona afectada, una vez el juez constitucional de tutela quede en firme el fallo y se le notifique a la parte, entonces tendrá 4 meses para iniciar la acción procedente. Si no lo hace, los efectos del fallo de tutela cesarán. Entonces, o sea que mire la idoneidad y la congruencia entre ambas situaciones, que tiene 4 meses para realizar tanto la demanda contra el acto administrativo y también acá que los efectos cesarán de la sentencia de tutela 4 meses después de notificado el fallo. Entonces, espero que ahí eso haya quedado claro. De igual manera, habíamos mencionado que la acción de tutela procede de manera excepcional contra los particulares. La regla general es que la acción de tutela procede contra las acciones o las omisiones del Estado o de sus funcionarios. Esa es la regla general. Se creó principalmente como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a las acciones o las omisiones del Estado o de sus funcionarios. Esa es la regla general. Es decir, contra las autoridades públicas. Pero de manera excepcional, porque las reglas generales tienen sus excepciones, también procede contra los particulares. De acuerdo al artículo 42 del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares en los siguientes eventos. Mire el primero. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación, primero.
servicio público de educación. 2, cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud. Entonces estamos mirando ahí en cuáles eventos, de acuerdo al artículo 42 del decreto 2591 del 91, procede la acción de tutela contra particulares, y estamos diciendo que cuando aquel contra que se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud y también de la prestación del servicio público de salud. Y de igual manera, cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos. Entonces, encargado de la prestación de servicio público de educación, encargado de la prestación del servicio público de salud, encargado de la prestación del servicio de los servicios públicos. De igual manera, cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución, y lo vamos a leer un momento para que se pueda entender. El artículo 17 constitucional dice que se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Quiere decir que usted puede presentar una acción de tutela contra una persona privada que viole o amenace violar ese artículo 17 constitucional que trata sobre la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. ¿Listo? Entonces ahí vamos teniendo esto claro. De igual manera, establece también que cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. Para entender también este evento en el que procede la acción de tutela contra particulares de manera excepcional, vamos a leer el artículo 15 constitucional, que establece lo siguiente. Y dice, artículo 15 constitucional, dice: todas las personas tienen derecho a su intimidad personal. De ahí arranca, intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, y al Estado, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Pero el tema del habeas data viene de aquí en adelante. De igual modo, tienen derecho a conocer, o sea, todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Quiere decir entonces que en este evento, cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiera hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, en lo que acabamos de leer, conforme al artículo 15 constitucional, procede la acción de tutela, ¿sí? Cuando hay de pronto una omisión para que usted pueda conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ustedes, sobre nosotros, las personas, en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Aquí entonces miraríamos ese otro evento. Miren, de igual manera, cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso, cuando sea este el evento,
En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. Este es otro evento. Ahora bien, cuando el particular actúe, esto es otro evento, cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas. Sí, puede ser el notario, que es un particular que cumple funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. Entonces, este es otro evento en el que procede de manera excepcional la acción de tutela contra particulares. Y lo otro es cuando la solicitud sea para tutelar a quien se encuentre en situación de subordinación, ¿sí? Un trabajador, o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Y cuando hablamos de esa indefensión, se presume la indefensión del menor que solicite la tutela a través de su representante, o puede ser también del adulto mayor, o puede ser también de la persona con discapacidad, o también con trastorno mental permanente. Entonces, digamos que aquí puede operar la indefensión y aparece la acción de tutela para proteger esos derechos también fundamentales en que usted se va a amparar para instaurar esa acción de tutela. ¿Listo? Y como lo habíamos dicho anteriormente, en los demás casos no procede tutelar a un particular o empresa privada en razón a que la acción de tutela se creó principalmente como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente a las acciones o las omisiones del Estado o sus funcionarios. Y por eso les decía que la regla general es que las acciones de tutela se interponen como mecanismo de defensa de los ciudadanos contra las acciones o las omisiones de una autoridad pública. Y que de manera excepcional, porque las reglas generales tienen excepciones, y que de manera excepcional se puede instaurar una acción de tutela contra un particular en los eventos que hemos mencionado anteriormente, que se encuentran de manera taxativa, escrita en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991 y que también se pueden encontrar en su momento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Bueno, esperemos que hasta este momento ustedes estén entendiendo este aspecto de un mecanismo de participación ciudadana específicamente en este tema por los grupos étnicos que tienen derecho a que se proteja sus derechos fundamentales particulares, individuales, que están plasmados tanto en la Constitución política como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por eso hemos hecho, y si ustedes recuerdan de este seminario, lo que hemos hablado en la consulta previa, pues aparece este mecanismo de protección ciudadana de los grupos étnicos que tienen, por eso dice toda persona. Entonces, para que se protejan sus derechos fundamentales, y vimos la consulta previa, y bueno, y vamos, yo creo que vamos bien. Ahora, debemos de abordarlo, que en las acciones de tutela
no se requiere abogado para poderla instaurar ante un juez constitucional. Y entonces decimos que la acción de tutela puede ser interpuesta por cualquier persona sin la necesidad de contratar un abogado. La acción de tutela entonces puede ser interpuesta por cualquier persona sin la necesidad de contratar un abogado. Y así lo establece un inciso primero del artículo 10 del decreto 2591 y abre comillas y reza de la siguiente manera. La acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Y continúa diciendo, los poderes se presumirán auténticos, cierra comillas. Pero en lo que estamos diciendo que no se requiere abogado para presentar una acción de tutela, lo podemos encuadrar aquí donde dice quién, es decir, toda persona quien actuará por sí misma o a través de representante. Entonces quiere decir lo anterior, que por sí mismo usted y yo podemos interponer una acción de tutela en contra de una autoridad pública o de manera excepcional contra una autoridad o contra un particular o una empresa privada. Eso, de todas maneras, como le decía también anteriormente, pienso que lo ideal es contar con un abogado que, digamos, conoce la estructura de las acciones de tutela, conoce la Constitución, conoce tratados internacionales, conoce el tema de la ley, entonces conoce la estructura de las acciones de tutela, cómo proceder, cómo demostrar un perjuicio irremediable, cómo demostrar una solicitud urgente de una medida preventiva provisional, ¿sí? Cómo argumentar solicitudes que tenga que hacer o pretensiones o los hechos, cómo establecer cómo usted prueba cada hecho que usted menciona, la capacidad para hacer eso lo tiene un abogado sin de igual manera pues establecer en que la persona lo puede hacer por sí misma. Es necesario, y quiero decirlo alertándome un poco ahorita a lo que ya hagamos de pronto una estructura aquí de acción de tutela, y yo los voy también a, como terminemos esta parte, yo les voy a dar a ustedes, ustedes van a escoger, le van a enviar el grupo técnico una estructura, una acción de tutela, y ustedes la van a encuadrar, ¿sí?, en una vulneración de un debido proceso en lo que hemos visto con relación a la consulta previa. Me gustaría que hicieran ese ejercicio y lo revisaríamos. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que demostrar con pruebas la vulneración del derecho fundamental, porque si no hay las pruebas, pues no hay el derecho. ¿Sí? Me explico. Yo le podría decir a usted en este momento un ejemplo, solamente un ejemplo sui generis. Yo podría decir que el lugar donde usted se encuentra viendo, escuchando y viendo esta conferencia es mío. Y yo lo puedo decir con hechos. Ese lugar es mío, de palabra.
Y usted inmediatamente me va a decir, ¿cómo así que es suyo? Si es que esto es mío, este lugar donde yo estoy, este apartamento, esta casa, esta oficina es mía. ¿Por qué es mía? Y yo le puedo demostrar que es mía. Usted me dirá a mí, ¿por qué? Porque yo tengo mi escritura pública y tengo mi certificado de tradición que demuestra que el propietario de este bien inmueble soy yo. Entonces, el ejemplo entonces es válido para decir que si usted está diciendo que se le está vulnerando su derecho fundamental, pues tiene que probar, ¿sí?, que ese derecho se le está vulnerando. ¿Ok? Voy a hablar sobre el término plazo para resolver la acción de tutela, pero después, como te digo, haré una estructura un momento sobre la misma. El mismo artículo 86 de la Constitución Nacional señala de forma perentoria, déme un plus, listo, de forma perentoria que el juez debe resolver la acción de tutela en un término máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha en que el juez disponga de los elementos necesarios para decidir, lo que resalta la importancia de juntar las pruebas y documentos pertinentes junto con la presentación inicial de la acción de tutela. ¿Qué quiere decir esto? Si usted instaura una acción de tutela y la acción de tutela tiene cuáles son los hechos que la fundamentan, cuáles son sus pretensiones, y usted prueba que se le está vulnerando un derecho fundamental, una vez el juez lo revise y se encuentre esto, ¿y dónde se le puede notificar? Una vez el juez revise estos 4 componentes, él aboca conocimiento, admite la acción de tutela y desde ese momento comienza a correr los 10 días hábiles. Para que hábiles se entiende de lunes a viernes, no los días sábados ni domingos, ni tampoco los días festivos. Entonces, en 10 días hábiles, el juez tendrá que decidir sobre esa acción de tutela. Pero si usted radica una acción de tutela y en la tutela usted tiene hechos, usted tiene de pronto qué es lo que pretende, pero no está probando los hechos que le vulneran su derecho fundamental, pues el juez tendrá que devolverle a usted para que presente las pruebas y hasta tanto usted presente las pruebas, de en ese momento es que él podrá admitir la acción de tutela y desde ese momento es que podrán correr los 10 días hábiles siguientes para que él pueda decidir sobre si tutela o no esos derechos fundamentales. Importante, porque si usted presenta los hechos y presenta las pretensiones y presenta las pruebas, pero no tiene dónde notificarle, pues usted también perderá el tiempo porque no se podrá hacer nada sobre el asunto, porque en donde yo le puedo presentar entonces las recomendaciones, observaciones, la admisión de la tutela, el mismo fallo de tutela, si no tengo dónde notificar. Entonces es claro que se tiene que presentar primero quién es usted, segundo cuáles son los hechos, cuáles son los derechos fundamentales que están vulnerados, cuáles son las pretensiones, cuáles son las pruebas que va a hacer valer para que se pueda tutelar ese derecho fundamental y dónde se le puede notificar de esa acción de tutela. Y también de igual manera, si es contra de pronto un particular en las excepciones, pues tendrá que colocar también dónde se le puede notificar a ese particular o a esa autoridad pública. Entonces, quiere decir lo anterior, que para garantizar
la celeridad del procedimiento de tutela de la acción constitucional, el artículo 15 del decreto 2591 establece que los plazos son improrrogables y perentorios. Quiere decir que después de que aboque conocimiento de la acción, el juez constitucional de la acción de tutela en primera instancia, tiene el término de 10 días para definir esa situación y que son improrrogables. No puede ser que se prorroga, no, son esos 10 días y esos 10 días son perentorios porque ese es el término que tiene para fallar en primera instancia. ¿Listo? Entonces, ese tema ahí hay que tenerlo claro. Bueno, este es otro tema que son los recursos en la acción de tutela. Como tal, en la acción de tutela, digamos que la palabra como tal recursos, pues no se contempla, sino que aparece es que procede la impugnación. Yo impugno ese fallo porque no estoy de acuerdo. Y como yo lo impugno porque no estoy de acuerdo, lo que ha dicho usted, juez de primera instancia, entonces yo lo voy a impugnar y para que un superior de usted, porque como hay en los jueces jerarquías, entonces para que un juez de mayor jerarquía constitucional revise el fallo de tutela y vea si confirma lo que dijo el juez constitucional de primera instancia o en su defecto revoca lo que dijo ese juez constitucional de primera instancia y decide tutelar los derechos fundamentales o no tutelar los derechos fundamentales. Me explico aquí. Si el juez de primera instancia decidió no tutelar los derechos fundamentales, entonces usted impugna, se va ante el superior jerárquico, ante el juez superior, y el juez superior dirá, si confirma lo que dijo el juez de primera instancia al no tutelar los derechos fundamentales, o si por el contrario revoca ese fallo y decide sí tutelar esos derechos fundamentales o también de manera contraria. ¿Listo? Entonces, la impugnación procede contra el juez que conoce inicialmente de la tutela. El artículo 31 del decreto 2591 señala que el fallo podrá ser impugnado dentro de los 3 días hábiles siguientes a su notificación por los siguientes sujetos. Ojo con esto, que ahorita yo haré un ejercicio aquí para que lo realicen en el tiempo restante. El artículo 31 establece que el juez de tutela de primera instancia, el que conoció por primera vez su acción de tutela, el que se la admitió, el que le notificó a usted que se admitió esa acción de tutela y que en el término improrrogable y perentorio de 10 días va a tener una decisión ese juez sobre lo que usted está solicitando. Dice, una vez el juez notifique la sentencia, y en este caso tiene que ser una sentencia para lo que vamos a ver, que no tutele sus derechos fundamentales y que la declare de pronto improcedente. Entonces, una vez se le notificó a usted, comienzan a correr 3 días siguientes, es decir, usted tiene 3 días siguientes, en los 3 días siguientes, un ejemplo, que hoy estamos a 11, tengo entendido, hoy es 11 de septiembre, le notificaron a usted hoy sobre la sentencia de tutela, entonces usted tendrá 3 días hábiles siguientes, hoy es 11 miércoles, entonces tendrá el día jueves, primer día,
12 de septiembre, el día viernes, segundo día 13 de septiembre, como no son hábiles, no contaría el día sábado 14 ni el día domingo 15, es decir, que el tercer día sería el 16 de septiembre. Entonces usted tendría todos esos días allí mencionados porque se presentó para presentar esa impugnación y corrió usted con suerte porque le cogió no entre semana, sino que son 3 días, sería el jueves 12, el viernes 13, pero usted para poder preparar mejor su impugnación le quedó bien porque le quedó el sábado 14 que no cuenta, el domingo 15 que no cuenta y tiene hasta el lunes 16 a las 5 de la tarde, antes de las 5 de la tarde, para poder presentar su impugnación. Espero que me hayan entendido esa parte. Entonces, los sujetos que pueden impugnar puede ser el defensor del pueblo, el tutelante, es decir, la persona que presenta la tutela, o también la autoridad accionada, es decir, la autoridad pública en contra de quien usted colocó o instaló la acción de tutela o a su representante. Es decir, todas estas personas tienen el término de 3 días para presentar la impugnación. Una vez impugnado el fallo, el juez, dentro de los 3 días hábiles siguientes, quiere decir que usted presentó su impugnación y en el ejemplo que hemos colocado, el lunes hasta el lunes 16 de septiembre, el juez tendrá 3 días hábiles siguientes, es decir, tendrá el martes 17, el miércoles 18 y el jueves 19, hablo del juez, el juez constitucional, ¿para qué? Para remitir el expediente de la tutela a su superior jerárquico. ¿Listo? Que dependiendo ante quién se haya colocado, puede ser un magistrado de un tribunal o puede ser un juez del circuito, según a quien haya correspondido el fallo de primera instancia. ¿Listo? Entonces, el fallo que resuelva la impugnación no tiene recurso. ¿Sí? El fallo que el superior jerárquico que resuelva la impugnación no tiene recurso, pero sí tiene otra situación que ya lo voy a comentar en el momento que haga un ejemplo de una estructura de una acción constitucional. Es decir, ni el tutelante ni el tutelado pueden impugnar el fallo y el cual será remitido a la Corte Constitucional para que eventualmente lo someta a revisión según los criterios que elija, los criterios de elección que fija la Corte. Entonces, hasta allí espero que vayamos muy bien en el asunto, pero quiero en este momento hacer una estructura de una acción de tutela, ¿sí? Y que ustedes van a trabajar porque les van a compartir un modelo de acción de tutela y usted lo va a hacer con el artículo 29 constitucional, que es el derecho fundamental al debido proceso, en lo que vimos en relación con la consulta previa. En cualquiera de esas etapas de la consulta previa, ¿sí? Imagínese usted que no se hizo alguna de esas etapas y usted va a construir esa acción de tutela, ¿sí? Y va a mirar solo con ese derecho fundamental del debido proceso. Ya le estoy dando el derecho fundamental, que es el artículo 29 constitucional, 29, que es el derecho fundamental del debido proceso, pero usted lo va a encuadrar en las etapas de la consulta previa si se
o vio alguna de esas etapas, usted va a presentar esa acción de tutela conforme a lo que ya hemos dicho en esta conferencia y ya lo establecido en el decreto 2591 de 1991. Listo. Pero entonces quiero mirar aquí en este momento, antes de terminar ese tema para que ustedes tengan el tiempo de hacerlo, es cómo es la estructura de la acción de tutela. Entonces, es de la siguiente manera. Usted instaura la acción de tutela. ¿Sí? Acción de tutela. Una vez usted instaure la acción de tutela, hoy en día se hace como regla general de manera virtual a través de una plataforma de la rama judicial. Usted puede colocar en internet cómo radicar una acción de tutela de manera virtual y ahí le va a aparecer y le va a dar el paso a paso para poderlo hacer. Entonces, la regla general es que usted, después de lo ocurrido en pandemia, es que usted lo haga de manera virtual. Y la excepción, porque puede ser que usted no maneje la tecnología para hacer radicarla de manera virtual, entonces usted la puede radicar de manera física, instaurar de manera física, ¿en dónde? Pues en el Palacio de Justicia de su ciudad, ¿sí? Donde opere el Palacio de Justicia de su ciudad o municipio cercano. Esta es la primera parte. Esta es la primera parte que tengo que decir. Una vez sea de manera virtual o física, tendrán que darle a usted a conocer cuál juez constitucional, de acuerdo ante o contra cuál autoridad pública usted haya instaurado esa acción de tutela, es decir, cuál autoridad pública o cuál particular o empresa privada le ha vulnerado su derecho fundamental, tendrán que decirle, señor accionante, el juez que va a conocer de su tutela, un ejemplo es el juez, y estoy colocando un ejemplo, el juez civil del circuito número 12. Entonces, usted ya ahí sabe quién le va a corresponder decidir sobre su acción de tutela, a qué juzgado, cuál es el despacho, y entonces usted ya sabrá en qué lugar se encuentra la oficina del juzgado, ¿sí? Para que usted, si de manera física tenga que presentar algún documento, pues lo pueda hacer, y también para que usted se presente, si usted no conoce el correo electrónico del juzgado, para que ahí pueda enviar cualquier información que requieran cualquiera de las partes en la acción de tutela. Entonces, hasta ahí espero que me hayan entendido. Ese es el paso. ¿Listo? Ahora vamos a que proceden dos eventos. Resulta que la acción de tutela, usted la presentó con una medida preventiva provisional. Recuerde que eso lo tocamos ya en la conferencia. Entonces usted presenta la acción de tutela y en la acción de tutela usted va a colocar en la parte de arriba donde usted haga su presentación, como verá el modelo ahora, en la parte de arriba usted dirá, urgente, colocará allí urgente, medida preventiva provisional. Entonces, cuando ya el juez, que usted sepa, conozca del asunto,
el juez tendrá que, en el término de 24 horas, resolver 24 horas, resolver sobre la medida de suspensión provisional. El juez puede optar por, primero, sacar un oficio donde se pronuncia sobre la medida provisional, si la decreta o no la decreta. O puede ser que en la admisión de la tutela, se pronuncie sobre la medida provisional y sobre la admisión de la tutela. Pero lo que le quiero decir es que solo si la acción de tutela tiene suspensión provisional, tendrá que en 24 horas pronunciarse sobre este tema el juez constitucional. ¿Listo? Espero que hasta ahí esté claro. Una vez el juez admita la tutela, sea con medida provisional o no con medida provisional, comienzan a correr los 10 días que tiene, que son improrrogables y perentorios. Como le digo, no se puede prorrogar otros 10 días, no, y perentorio porque solo son esos 10 días y ya. ¿Listo? Entonces, el juez, una vez admita, él puede decir, le doy 2 días a la parte en contra de quien se ha instaurado la tutela. Coloquemos un ejemplo, que sea en contra de la Secretaría de Vivienda del municipio de Cali. Pues un ejemplo. Entonces, el juez le va a dar 2 días, ¿para qué? Para que no se le vulnere su debido proceso, porque él tiene derecho a ¿qué? A defenderse. La parte contraria tiene derecho a defenderse y por eso el juez le concede esos 2 días, un ejemplo, para que se pronuncie. Puede ser un día, puede ser 2 días, el juez decidirá 2 días para que se pronuncie sobre la acción de tutela. Una vez puede ser esta parte, puede ser también que hayan dos entidades accionadas, la Secretaría de Vivienda y también la Alcaldía, un ejemplo. Entonces tendrá esos 2 días para que se pronuncien sobre esa acción de tutela. ¿Listo? Una vez se pronuncien sobre esa acción de tutela, entonces el juez tendrá ya que hacer el análisis para mirar qué es lo que dijo la persona que instauró la tutela, es decir, el tutelante, el accionante, y qué es lo que dijo la entidad accionada o la tutelada, para revisar cuáles son las pruebas, cuáles son los hechos, y de acuerdo a eso y cuáles son los derechos fundamentales, el juez dictará dictará sentencia en los 10 días, lo puede hacer antes de los 10 días sin problema, o en el día 10º dictar sentencia, y esta sentencia tiene lo que acabamos de decir, una vez le hayan notificado, es decir, salió la sentencia y le notificaron a usted a través de correo electrónico, ¿sí? O en la dirección que usted haya colocado para que le lleve la sentencia, o si usted colocó un teléfono, puede ser que lo llamen y usted se acerque a recibir la sentencia. Desde el momento en que usted reciba la sentencia, sea de manera física o virtual, comienza a correr el término, el ejemplo que hicimos ahora, el término de 3 días desde que usted tiene en sus manos, desde el día siguiente que usted tiene su sentencia en las manos, es decir, como le digo, le notificaron hoy, 11 de septiembre, la sentencia. Entonces, los 3 días comienzan a correr desde el día siguiente, es decir, desde el día de mañana, jueves 12 de septiembre, como lo expliqué ahora. 12 tendrá el día 12,
que es hábil, tendrá el viernes 13, que es hábil, y tendrá el lunes 16, que es hábil. ¿Para qué? Para presentar su impugnación. ¿Por qué? Cualquiera de las partes, pues el que haya, digamos, perdido, el que no les hayan concedido lo que quería, entonces tendrá 3 días para presentar la impugnación. 3 días, ¿correcto? Una vez se presente la impugnación y que se haya vencido los 3 días, el juez constitucional que falló tendrá que en los 3 días siguientes, como hicimos en el ejemplo, es decir, que se tenía hasta el lunes 16 de septiembre para la impugnación, se presentó en ese término, el juez tiene 17, martes 17, miércoles 18, jueves 19, para enviar el expediente completo de la tutela a su superior jerárquico, ¿sí? Y pasará lo mismo, él lo enviará y tendrá que haber un reparto para saber a cuál juez superior le corresponde conocer sobre esa impugnación. Quiere decir que nosotros hemos colocado el ejemplo que era un juez del circuito, entonces ahorita le tocará conocer, porque el superior del juez del circuito vendría siendo, si digamos que sería un juez civil del circuito, tendría que ser un magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali en sala civil, el que tendría que conocer sobre la impugnación de la tutela. ¿Por qué? Porque si fue un juez de civil del circuito, el superior es un magistrado de un tribunal de la sala civil, porque tiene que ser en concordancia con el juez que conoció de la primera instancia, el juez constitucional que conoció de la primera instancia. Una vez que el juez conozca, ya le llegue, él se tendrá que pronunciar que admite o aboca conocimiento del recurso de impugnación, y desde allí comenzará a contar 20 días hábiles para que él se pronuncie sobre la impugnación. Ya que no es como la primera instancia que tenía 10 días hábiles, no, aquí tendrá 20 días hábiles para desarrollar la impugnación. Es decir, se le da un tiempo más prudente para que él pueda analizar bien, y si es necesario, él requerirá a alguna de las partes en estos 20 días cualquier prueba que él lo solicite. Puede hacer que él lo haga de oficio ante otra entidad, o puede hacer que lo solicite alguna de las partes. ¿Listo? Entonces, a los 20 días hábiles, él tendrá que pronunciarse. Puede hacerlo antes o puede hacerlo el mismo día, el mismo momento en que se cumplan los 20 días, porque termina siendo de igual manera improrrogable y perentorio. Entonces, una vez se le notifique a las partes, es decir, al accionante, al tutelante y al tutelado, a la parte accionada, se lo notifique sobre la decisión, porque eso dijimos, puede ser que este juez superior confirme lo que dijo el juez de primera instancia, o puede ser que revoque lo que dijo el juez de primera instancia. Quiere decir que la decisión final la toma el juez superior jerárquico que resuelve la impugnación. Lo que él diga, eso es. Bueno, se me olvidaba algo. Hagamos un paréntesis aquí, por favor, que no se me escape. Cuando el juez de primera instancia falla la tutela, el juez primero que conoció su acción de tutela, si falla, ese fallo, si es favorable al tutelante, ¿sí? Si es favorable al tutelante, eso es de cumplimiento inmediato. O si es favorable al tutelado,
eso es, como le digo, de cumplimiento inmediato, inmediato. Así se presente la impugnación, se tiene que cumplir lo que dijo el juez de sentencia. Su cumplimiento es inmediato, así se presente la impugnación, porque se puede pensar que como se presentó la impugnación, entonces hasta que el juez superior jerárquico no resuelva la impugnación, entonces no se cumple el fallo. No, se tiene que cumplir de inmediato en el momento que el juez de primera instancia falló sobre el tema de la acción de tutela. Se me olvidaba ese tema. Y ahorita, entonces, pasemos otra vez a la impugnación. Termina la impugnación, él decide confirmar lo que dijo el juez de primera instancia o él decide revocar lo que dijo el juez de primera instancia. En ambas situaciones, él tiene que notificar a las partes sobre esa decisión. Y leímos ahorita, yo les dije, ya le explicaré. Leímos, ya una vez dicho esto, no procede impugnación, no procede, un ejemplo, porque por eso decía que no está el recurso, sino que no procede impugnación. Aquí se debe terminar el proceso. Pero como les decía, toda regla general tiene sus excepciones. Una vez se le notifique a las partes de la impugnación, para que ese fallo ya quede en firme, es decir, que no se puede hacer absolutamente nada. Eso la palabra técnica en derecho se llama ejecutoria del fallo. Son 3 días de ejecutoria del fallo. Quiere decir que resuelta la impugnación, el juez debe esperar los 3 días para poder enviar ese fallo para su eventual revisión. Eventual no significa que la Corte Constitucional tenga que revisarlo, no. Ellos hacen todo un procedimiento para mirar cuáles son las tutelas, las cuales, o los fallos de las tutelas, los cuales ellos mirarán si la revisan o no. Por eso dice, después de los 3 días que pasaron, 3 días siguientes que pasaron de notificación de la impugnación, tendrá 3 días el juez. Una vez pasen los 3 días, tendrá 10 días siguientes para enviarlo a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este tema allí está claro. Llegó la impugnación, le notificaron la impugnación a las partes por parte del superior jerárquico. En el ejemplo que hemos colocado, el magistrado ponente del tribunal de la sala civil llega y notifica. Una vez en estos 3 días después de notificados siguientes, él, después de que se termine estos 3 días, él podrá, en los 10 días siguientes, tendrá que en los 10 días siguientes, después de esos 3 días, enviar ese expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, ¿sí? Entonces, hasta ahí esté claro. Pero, ¿por qué los 3 días? Usted me podrá preguntar, pero esos 3 días, ¿por qué el juez tiene que esperar 3 días para después de los 3 días, en los 10 días siguientes, enviar eso a la Corte Constitucional? Porque puede ser que en esos 3 días se presente, no procede ya la impugnación, ya no procede, pero en esos 3 días, puede ser que alguna de las partes solicite aclaración de la sentencia. Solicite aclaración de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay algo que no se entiende, ¿sí? Y si hay algo que no se entiende, cualquiera de las partes solicitará la aclaración sobre ese tema. Y entonces, si solicita sobre la aclaración de la sentencia, solicita, el magistrado tendrá que resolver sobre esa aclaración, y mientras que resuelve la aclaración, lo que él haya dicho, si él dijo,
confirmar la sentencia o dijo revocar la sentencia de primera instancia, tendrá que ahí sí estar en suspenso hasta que él decida sobre la solicitud de aclaración. Eso espero que se entienda. O puede ser también que se presente en ese término un incidente de nulidad también. Entonces, nulidad, ¿por qué? Porque no se le notificó en debida forma a alguna de las partes que hacían, y valga la redundancia, parte de la acción de tutela. Entonces, por eso son esos 3 días que se establece antes de que comience a transcurrir los 10 días siguientes para que el tribunal envíe ese expediente a la Corte Constitucional. ¿Listo? Entonces, ese es el tema, ese es el tema. Aquí una vez decida el tribunal, la impugnación se le envía al juzgado y el juzgado hará lo pertinente para que la Corte, para enviar el expediente a la Corte Constitucional. Eso era lo que tenía que decirles en respecto a lo que tenía que ver con la acción de tutela. Entonces, el restante de tiempo les van a compartir a ustedes, como les digo, un modelo de acción de tutela. Ustedes buscarán el artículo 29 constitucional, el artículo 29 constitucional que habla sobre el derecho fundamental al debido proceso. Y en ese caso, que usted revisa, te va a revisar las etapas de la consulta previa, va a revisar y usted va a decir, no se hizo esta etapa, usted mirará cuál etapa no se hizo. Entonces, como no se hizo y eso viene de una normativa nacional presidencial, entonces usted va a colocar una acción de tutela porque no se hizo eso, usted hará los hechos, mirará, ya sabe el derecho fundamental cuál es, de acuerdo a la estructura de la tutela, mirará cuáles son sus pretensiones, ¿sí? Pretensión entonces que revise usted, que igualmente usted mirará si quiere revisar un tema de una medida provisional preventiva. Chévere hacer el ejercicio, ¿sí? Y las pruebas, usted mirará qué pruebas, no vaya a colocar el anexo, no vaya a colocar un anexo porque no se tiene, usted lo va a imaginar, entonces usted va a colocar en la cápita de pruebas cuáles son las pruebas que usted para usted tendría para que se demostrar los hechos y demostrar que se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso y colocará las notificaciones y lo hará llegar entonces a nuestro equipo técnico. ¿Listo? Entonces, ese es el tema. Espero que ustedes lo hayan comprendido. Sé que es de manera general y de pronto un poco rápido, pero espero que se queden situaciones. Y también les invito a que miren las otras normas concordantes como ejercicio que tienen que ver con la acción de tutela. Hay otras normas, no solamente el decreto 2591, que también tendrán que anexar en el modelo de la acción de tutela. Entonces, quedamos muy pendientes sobre el tema.